Bueno, entonces hoy empezamos la primera clase. Vamos a empezar con el módulo de anatomía. En 1 hora y media o 2 horas ya van a estar matriculados. Ya hoy abrieron la plataforma, ya se empezó a codificar todo y creo que cuando terminemos esta clase voy a editarla para empezar a subirlas a la plataforma y matricularlos a todos. Si no lo hicieron automáticamente ellos cuando abrieron la plataforma. Voy a ver eso después, porque hasta hace 1 hora y media tengo la plataforma instalada. Bueno, el tema que hoy vamos a ver es anatomía orofaringea. Cuando hablamos de anatomía orofaringea estamos hablando de lo que comprende la anatomía de todo lo que es la boca, la faringe, hasta el inicio del esófago. Como ustedes entenderán, hay un montón de estructuras que comprenden y deben ser evaluadas en el momento que hacen un estudio fluoroscópico. O hay que tener en cuenta cuando hacen un estudio fluoroscópico. Cuando hacen estudios, algunos van a hacer estudios que valoren la orofaringe. Otros solo van a hacer que valoren la faringe. Otros van a hacer que manejen lo que se llama mecánica de dilución. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase específica. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que cuando vamos a hacer un estudio de esto, hay diferentes estructuras que influyen en la calidad de estudio y en los hallazgos encontrados. Dentro de la cavidad oral hay varias estructuras como son los labios, las encías, los dientes, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, la úvula, las fauces y las glándulas salivales. Una pregunta, de estas estructuras que ustedes están viendo ahorita, ¿hay alguna que no conocen? La Yo la úvula, bueno, en fauces. mi caso. En mi caso, la fauces. Las fauces. Las fauces En son mi caso, la úvula. la parte posterior de la boca, o sea, de la lengua para atrás. Todo eso se llama fauces. La úvula es lo que ustedes conocen con el nombre de campanita. Es el tejido que está en medio y en la parte de arriba de la garganta. Es esa que cuando ustedes tragan, la sienten en la parte de arriba. Si entra alguna cosa, por ejemplo, en este caso, entra a mi boca o a mi faringe una estructura, lo primero que yo voy a hacer es ¿y por qué hago esto? Porque la úvula se ha irritado. Es la que está en medio y yo se la voy a enseñar desde el punto de vista anatómico. Entonces, todas estas estructuras tienen un funcionamiento especial que nos permite valorar tanto la cavidad oral como la faringe o como la orofaringe, que presenta trastornos asociados a la mayoría de casos en procesos nasales, dentales o estomacales. Dentro de ellos el reflujo gastroesofágico que tiene que afectar a la faringe posteriormente. Aquí hay una imagen de las estructuras importantes, como ser las estructuras dentales. En las estructuras dentales que ustedes están viendo aquí hay diferentes tipos de dientes. Estos dientes, los anteriores son los incisivos, los premolares y los molares. ¿Para qué sirven cada uno de ellos? Bueno, los anteriores, que son incisivos, si ustedes se fijan aquí, tienen una forma diferente, estos cuatro, a los premolares y a los molares. Los premolares y los molares son chatos. Estos son puntiagudos. El objetivo primordial, tanto de los de arriba como de abajo, es hacer corte. Y cuando hablo de corte,
es que cuando se comprimen uno con otro, cortan las estructuras, mientras que los posteriores, su función es aplastamiento, compresión. Los incisivos superiores, estos que están aquí, normalmente cuando se comprime la boca quedan por delante de los incisivos inferiores. O sea, este borde que están viendo aquí, esto que estoy señalando, queda exactamente en esta parte de aquí. De tal forma que hacen un efecto como de tijera y cortan. Tengo una consulta, licenciado, doctor, perdón. En un caso en que la parte de los dientes de abajo queden delante sobre los de arriba, también es normal. Eso no es normal. Normalmente deben de quedar los superiores adelante. No es tan prominente, sino que es un poquito, solo para que haga el corte. Cuando quedan adelante tiene que ver con alguna morfología de la mandíbula. Esas son cuestiones que se miran en ciertos estudios especializados. No sé si ustedes han oído hablar de una panorámica. La panorámica es la que valora la dentadura. El objetivo primordial de la panorámica es determinar el posicionamiento de cada una de estas estructuras. Y con él se pueden identificar algunas alteraciones. Ese cambio de posicionamiento de los dientes puede generar alteración en lo que se llama masticación. Si uno no mastica bien los alimentos, estos no son enviados a la faringe en forma adecuada. ¿Qué quiero decir con esa forma adecuada? Lo que sucede es que el alimento se va en fragmentos muy grandes. ¿Por qué es importante que la comida se haga en fragmentos pequeños? Porque permite que otras estructuras, que voy a hablar en un ratito, actúen en su funcionamiento y permitan la degradación adecuada de estos alimentos. Por eso el comer muy rápido, el no masticar y el tragar va a causar posteriormente trastornos de la digestión, que pueden ser gastritis, reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, trastornos intestinales, colon irritable, etcétera, un montón de cosas. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros estemos haciendo un estudio recordemos esta anatomía. Otras estructuras que participan en todo esto, que es la deglución, son una serie de glándulas. Estas glándulas, hay glándulas mayores y glándulas menores. Hay 3 glándulas mayores y 5 glándulas menores. Las más importantes para nosotros son las glándulas mayores. Estas glándulas mayores lo que hacen es secretar una estructura normalmente con sustancias alcalinas. Estas sustancias alcalinas tienen una función primordial. Los que cocinan entienden un poquito más, pero cuando nosotros tenemos carnes, algunas carnes son duras. Para que estas carnes se ablanden, usamos una sustancia que se llama sazonador. Al final lo que ocurre con estas sustancias es que ablandan las carnes que tienen esos sazonadores, tienen bastante contenido de sustancias alcalinas que ponen blando los alimentos que son duros, los ponen blandos. Pues las glándulas salivales exactamente hacen eso. Una vez que cortamos con los dientes y aplastamos con las muelas, inmediatamente las glándulas salivales secretan su saliva, impregnan lo que queda del aplastamiento del corte y lo fragmentan porque lo hacen tan débil que cada vez que se vuelve a aplastar con las muelas se hace en pedacitos, o sea, se hacen fragmentos mucho, mucho más pequeños, suficientes como para poder ser deglutidos. Estas glándulas mayores que hablamos, hay 3, que son las que hablamos a continuación. La más grande de todas ellas es la glándula parótida. La glándula parótida es la que está justamente
adelante de los oídos y arriba de la mandíbula. Prácticamente está donde nosotros decimos los cachetillos. Estas glándulas tienen la función de secretar la saliva con la sustancia que les acabo de decir, con el objetivo de degradar los alimentos. Pesa alrededor de unos 20 gramos. Su forma es irregular y, como les digo, se extiende hacia la parte inferior del hueso cigomático. ¿Se acuerdan del hueso cigomático? Cuando vieron cuando vieron Sí. anatomía técnica 1. Pues el cigomático está abajo de las órbitas y hacia el sentido de los conductos auditivos. De ahí para abajo están las glándulas parótidas. Hay una enfermedad que se llama parotiditis y se hinchan esas glándulas y la gente dice se inflamaron los cachetes. Esta tiene un conducto. La glándula en sí misma tiene un montón de comunicaciones que terminan en un conducto que salen en un agujero hacia la boca. Ese conducto se llama conducto de Steno. En inglés hablan de Stensen, pero es el conducto de Steno. De ahí siguen las glándulas submandibulares. Estas glándulas son un poquito más pequeñas, están por debajo y hacia la región posterior de la glándula de la mandíbula, cerca de las amígdalas. Las amígdalas son otro tipo. No estoy hablando de esas, pero también están en la región submandibular, igual que las amígdalas. Estas glándulas también proveen otro porcentaje de saliva y tienen su propio conducto. Este conducto se llama el conducto de Wharton. W-H-A-R-T-O, Wharton. Son diferentes en sus tamaños, en sus formas, pero tienen Doctor, función. ¿Perdón? una pregunta. Ese que dice conductos sublinguales, ¿es lo mismo con conducto No. Estamos hablando de la divinus? glándula submandibular. Ajá. La glándula sublingual la dejo por último porque es la más pequeña. Les estoy hablando de las que proveen más saliva en cantidad. La primera es la parotidia y la segunda es la submandibular, que su conducto se llama conducto de Wharton. Las terceras glándulas que producen saliva son las glándulas sublinguales. Su nombre se llama así porque están debajo de la lengua. Si ustedes levantan la lengua, en medio de la lengua hay un frenillo. Es un pedazo de telita que evita que la lengua se eleve hacia arriba. A la par de esa telita, ahí están las glándulas sublinguales. Rara vez, estas glándulas se pueden obstruir. Tienen sus propios conductos. Los conductos se llaman conductos de Rivinus o conductos sublinguales, ¿verdad? El descubridor pues le puso su nombre y se llaman Rivinus. Las que más frecuentemente se obstruyen, tanto porque el calibre del conducto es más grueso y un poco más largo, son las glándulas parótidas y las glándulas submandibulares. Rara vez las glándulas sublinguales se obstruyen. De importancia son estos tres tipos de glándulas, las que nos interesan y las que normalmente vamos a hacer estudios radiológicos. Vamos a ver un tema que vamos a hablar de él cuando hablemos de ya estudios radiológicos específicos de la cavidad oral. Uno de ellos es la valoración de estas glándulas y se llama cialografía. Aquí un esquema para que ustedes vuelvan a ver. Esta es la lengua, aquí está el frenillo, aquí a la par están justamente las dos glándulas sublinguales. Acá, a este lado donde están las amígdalas palatinas, justamente hacia más abajo, están las glándulas submandibulares y las parótidas se encuentran a este lado, ¿verdad? Periorbitario. La salida normalmente está por aquí, la salida del conducto de Steno.
¿Se acuerdan de los incisivos que les dije? Miren este corte. Vamos a tratar de hacer una línea acá. Vamos a buscarla. Vamos a ver si podemos hacerla aquí. Ok. Si ustedes se fijan, si hago una línea vertical, se fijarán que estos incisivos quedan justamente hacia adelante de los incisivos inferiores. Esto hace el corte de tijera cortando en pequeños segmentos la comida que ustedes ingieren. Después de la comida entra a la cavidad oral, los premolares y las molares, que son planos, se comprimen unas con otras y aplastan el alimento, provocando que este aplastamiento fragmente aún más. Las glándulas que están aquí, que no son las salivales, impregnan todo ese alimento para posteriormente llevarlo a la faringe. En el proceso de llevarlo a la faringe, actúan ciertos mecanismos que permiten lo que se llama la deglución. Todo este mecanismo de llevarlo hasta acá, se llama deglución. Para que eso ocurra, hay estructuras que funcionan automáticamente. Ustedes no necesitan pensar que lo hagan. ¿Se acuerdan de la úvula? La úvula es esta, que es la campanita, que es esta que están viendo aquí. ¿Ven? Si ustedes abren la boca y se ven en un espejo, se la van a ver. Está Entonces, con el paladar blando. está con el paladar blando. Porque acuérdense que hay paladar blando y paladar duro. El paladar blando está posterior, que es todo esto que está aquí. Aquí empieza el paladar blando. Y el paladar duro es el que está anterior. Entonces, la úvula termina con el paladar blando. Cuando ustedes degluten, inmediatamente la úvula se va hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo de irse para arriba la úvula? Tapar la cavidad nasal. Porque de aquí para arriba es la cavidad nasal. Si esta úvula no baja, cuando ustedes traen, la presión de los alimentos hace que se vaya para arriba. Esa es una de las razones por qué se recomienda no hablar cuando se está comiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes están comiendo y hablan, este mecanismo se puede alterar y justamente el alimento se puede ir arriba y les puede salir por aquí, siendo jocosos, les pueden salir los frijolitos por ahí o el arroz. ¿Por qué? Porque la úvula no se cerró. Entonces, por eso recomiendan, cuando se está comiendo, después de tragar, se puede hablar si fuera necesario, para que este mecanismo no se vea alterado. La úvula se levanta, cierra y permite que todo el alimento entre en la faringe. Para que la faringe baje los alimentos y la mande al esófago, existe otra estructura bastante inferior. Esta se llama epiglotis. La epiglotis tiene un mecanismo de exactamente igual que la úvula. La parte posterior es la faringe y la parte anterior es la laringe, que va a dar a la tráquea, por donde nosotros respiramos. Cuando la comida se va hacia la faringe, la úvula se sube y la epiglotis se va hacia adelante y hacia abajo para tapar la laringe y permitir que la comida se vaya al esófago. Si nuevamente se está hablando, se está comiendo mucho, se está hablando, el mecanismo de la úvula o de la epiglotis puede fallar y el alimento se puede ir a la laringe. Inmediatamente que entra a la laringe va a empezar el efecto de tos brusco e intenso para poder sacar automáticamente los alimentos que se han ido ahí. Pero si es una persona mayor o un niño, los alimentos pueden llegar hasta abajo, hasta el pulmón, y provocar lo que se llama broncoaspiración. Por eso es importante conocer esta anatomía, porque muy frecuentemente van a tener ustedes pacientes
que les refieran problemas respiratorios a repetición por los cuales les están pidiendo mecánica de la deglución. Eso lo vamos a ver cuando estemos en esa clase en particular. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí estoy hablando exactamente lo mismo, nada más que en un esquema, viéndolo posteriormente. Esto que está hablando aquí, esta es la úvula, esta es la epiglotis, esta se baja hacia adelante y tapa este agujero, provocando que los alimentos se vayan de un solo. Esta se va hacia atrás y permite que los alimentos se vayan hacia esta región, que es parte de la pared faríngea. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todas estas estructuras, porque al final los alimentos tienen que irse al esófago. Aquí tenemos un esquema donde la comida entra, la úvula se sube, la epiglotis se cierra y se va hacia adelante, y entonces toda la comida que entra a la faringe, al hacer contacto con ella, automáticamente hacen este mecanismo y la comida sigue hacia abajo para entrar al esófago, haciendo lo que se llama la mecánica de la deglución. Esta se puede ver alterada por un montón de enfermedades. Y las enfermedades pueden ser desde problemas de las glándulas, falta de los dientes, alteraciones en la lengua, parálisis, tumores, en fin, una infinidad de cosas. Dentro de las enfermedades que pueden provocar alteración de una mecánica de la deglución están las alteraciones musculares. Y aquí tenemos algunos músculos importantes, ¿verdad? Hay muchos músculos que participan aquí, pero los más importantes son estos. Son los músculos pterigoideos, que por su forma de inserción son los que permiten el movimiento de la mandíbula. Uno de los más importantes es este músculo más ancho que se llama músculo bucinador. También ese músculo bucinador es uno de los músculos que nos sirven para silbar. O sea, la gente que maneja bien ese músculo silba muy bien. Pero también es un músculo que nos sirve para la masticación. Otros músculos son los pterigoideos mediales y pterigoideos laterales. Estos mueven con mucha fuerza lo que es la mandíbula. La hacen hacia atrás y hacia abajo, y la hacen hacia arriba y hacia adentro. Eso se llama compresión. También hay otros músculos como ser los parafaringios constrictores. Todos estos músculos hacen una tenaza que va a provocar compresión de los alimentos, que va a facilitar la formación de un bolo, y ese bolo entra a la faringe, que posteriormente es enviado en el trayecto del esófago. Una de las cosas importantes es que uno dice que comer es fácil y sencillo, sí, pero para que eso ocurra hay una serie de mecanismos, una serie de situaciones que ocurren, y a eso les vamos a llamar fases. Existen 4 fases fundamentales. Aquí hablamos de 3, pero la fase bucal se divide en 2. Una fase oral y una fase bucal propiamente dicha. Otros experimentados solo la dejan en 3: fase bucal, fase faríngea y fase esofágica. A eso le llaman fases de la deglución o mecánica de la deglución. Otros la dividen en 4, que se llama fase oral, fase bucal, fase faríngea y fase esofágica. Lo importante es que ustedes entiendan que existen todas estas fases. Estas fases participan en la formación de un bolo. El bolo es ya la comida masticada, triturada, ablandada por las sales de las glándulas y posteriormente enviada a la faringe.
La fase oral la refieren como el corte de los alimentos por los incisivos. La fase bucal la describen como el aplastamiento o la masticación de los alimentos con el envolvimiento de las sales enviadas por las glándulas salivales. La fase faríngea es el traspaso de ese bolo de la región posterior de la lengua a las paredes del esófago hasta llegar al anillo faringoesofágico o esófago faríngeo, que es la misma cosa. No es un anillo como tal, sino que es la unión entre el esófago y la faringe que permite el paso inmediato de los alimentos al esófago. Ahí termina la fase faríngea. La fase esofágica, por supuesto, empieza en esa misma unión y termina en la unión gastroesofágica. Hay varias patologías que pueden ocurrir en el esófago. Esa la vamos a ver cuando ya veamos en sí el tema. Ahorita estamos conociendo únicamente su anatomía y los diferentes músculos que actúan ahí. El esófago, por supuesto, tiene músculos, paredes musculares que se contraen. Estas paredes, al contraerse, hacen que los alimentos vayan hacia la parte inferior. Normalmente, estos músculos no se alteran, ni se deberían de alterar. Se alteran exclusivamente cuando hay enfermedades o afecciones particulares, como cuáles. Lo que ustedes conocen con el nombre de derrames cerebrales, infartos cerebrales, como tumores, como traumas. ¿Qué tipo de traumas? Balazos, lesiones con armas blancas. Pueden generar una alteración a ese nivel porque hay una cirugía y esta cirugía va a tener una cicatrización inadecuada y va a provocar la alteración de esa mecánica de la lesión. De ahí tenemos, aquí están los músculos constrictores faringeos superiores, medios e inferiores. Estos hacen o empujan el bolo hacia el esófago. También hay otros músculos palatofaringeos, estilofaringeos. Me interesa que los conozcan, no les voy a preguntar en una clase porque esto ya es una anatomía macroscópica y solo en un cadáver podrían ver verdaderamente estos músculos porque son bien pequeños. Y los músculos palatinos, ¿verdad? Estos músculos palatinos son los que ayudan a la elevación del paladar blando. Estos músculos faringeos participan en el proceso de la ablución y ayudan, al comprimirse, ayudan que se abra el anillo faringoesofágico para que el alimento baje directamente hacia el esófago. Aquí hay un esquema, aquí está la cavidad oral, los dientes, la lengua, que son la parte inicial de la fase oral y la fase bucal. De ahí la parte faríngea y por último aparecería la porción esofágica. Aquí tengo un esquema un poquito más adecuado en donde ustedes miran prácticamente esta es parte bucal, la oral es aquí, la bucal es aquí. Aquí, ya cuando ustedes se fijan, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? El paladar blando. La ula, miren, Sí. pegó hacia El la paladar blando. y cerró. Aquí la epiglotis todavía está hacia atrás, pero la comida llegó a la faringe, ya no se va a ir hacia la nariz. Ya en la área faríngea, ustedes se pueden fijar, miren, esta que está aquí, era esta que está aquí, que es la epiglotis, se fue hacia adelante justamente con la lengua. ¿Por qué? Porque en la etapa faríngea, la lengua es la que tira la comida hacia atrás.
Y al tirar la comida hacia atrás, la úvula se eleva, tapa las fosas nasales y la comida queda en la faringe. Esto es cuestión de segundos. No es perceptible para ustedes ni para mí. Inmediatamente que toca el bolo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Un momento, se fue la señal por un momento. Inmediatamente que el bolo toca la faringe, lo activa y hace que el epíglote se vaya hacia adelante. Y activa la compresión de los músculos faringeos y miren, la comida se va hacia abajo. Inmediatamente el orificio o el anillo faringoesofágico se abre y la comida entra al esófago. Posteriormente, una vez que la comida va hacia el esófago, tiene que descender. ¿Cómo desciende la comida del esófago hasta el estómago? Por un mecanismo que se llama peristaltismo. El peristaltismo es la compresión continua de los músculos del esófago. El esófago tiene dos músculos primordiales, unos circunferenciales y otros longitudinales. Los músculos longitudinales, al comprimirse, hacen que las cosas desciendan de arriba hacia abajo. Los músculos circulares o circunferenciales, al hacer compresión, comprimen y fragmentan los alimentos en pedacitos. Por ejemplo, todo este bolo que tenemos aquí, parece que se me fue el mouse. Está. Todo este bolo que está aquí se corta con la compresión de los circulares y se fragmenta, pero va bajando todo hacia el estómago, en donde se abre el esfínter gastroesofágico y permite la caída del alimento y se vuelve a cerrar. Esto es lo que ocurre anatómicamente y normal. Debe de ocurrir normalmente, pero cuando hay trastornos de enfermedades, esto no ocurre. Bueno, el esófago. El esófago es una estructura que permanentemente está cerrada. Tiene músculos, tiene una mucosa, una submucosa, tiene una capa serosa al final, tiene todas las capas, pero pasa permanentemente cerrado. Cuando se abre, cuando el alimento entra. Este esófago es una estructura que tiene músculos circulares, que son estos que están aquí, y músculos longitudinales, que son estos que están aquí en la periferia. Entonces, ambos actúan en conjunto para formar el peristaltismo y bajar los alimentos hacia la cavidad gástrica. Aquí, visto desde el punto de vista anatómico, la posición del esófago. Por delante tiene la tráquea, tiene el callado aórtico y tiene parte del corazón. Por eso el esófago está un poco tirado hacia la derecha. Entonces, hay que tener en cuenta qué estructuras están alrededor de ella. Por eso, cuando hagamos un estudio que se llama esofagograma, vamos a ver que el esófago tiene algunas áreas que va a tener unas muescas o áreas de compresión. Estas áreas de compresión son causadas por el bronquio izquierdo, por el callado aórtico y al mismo tiempo por la secreta cardíaca o las cámaras cardíacas. Y vamos a ver que esas muescas son normales, simplemente acordándonos anatómicamente que están estas estructuras que están enfrente de él, enfrente y en el lado izquierdo de él. Entonces hay que tomarlo en cuenta para cuando hagamos ese estudio. El esófago, como tiene una mucosa, es un epitelio escamoso y es resistente, pero no completamente indestructible. ¿Por qué? Porque los ácidos gástricos, si continuamente están tocando esa mucosa, la van a dañar y la van a lastimar. Eso es lo que produce el reflujo gastroesofágico.
Tienen capas musculares, como les dije, circulares y longitudinales. Tiene pequeñas glándulas, sí, pero las glándulas son más para mantener secreciones y que lo hagan un poco más liso, pero no tienen funcionalidad en la digestión. Estas glándulas son dispersas y producen una secreción que lo único que hace es como lubricante. El objetivo primordial es proteger la pared esofágica y provocar el deslizamiento de los alimentos. Aquí la explicación de cómo es el peristaltismo en todos los órganos. Todo el sistema gastrointestinal tiene peristaltismo. También el sistema urinario tiene peristaltismo. Esa es la razón por la que se mueven los alimentos. Claro, el peristaltismo del esófago es muy diferente al peristaltismo del estómago o al peristaltismo del intestino delgado o al del colon. Pero todos tienen peristaltismo. Y es simplemente este paso que están aquí. Miren, paso 1, los músculos circulares comprimen. Después los músculos longitudinales expanden. Después comprimen y van saliendo como balas. Igual en otros es diferente, pero sigue siendo el mismo principio del peristaltismo. Unos de colon, otros de intestino delgado. Pero ese es el funcionamiento normal. Bueno, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Discutámoslos. Doctor, cuando uno como que le dicen que se atora, es porque pasó mucha comida, ¿va? El atoramiento puede ser porque fragmentos quisieron entrar a la laringe o se quisieron hacer arriba. Eso puede provocar tos, ¿verdad? Y esa tos es para expectoración. Cuando alguien no masticó bien el trago de un solo, el alimento se puede ir sólido, se puede ir al esófago en un fragmento grande. Eso puede comprimir la pared del esófago y sentir una sensación que muchos pacientes la refieren como una sensación de muerte, porque es como sentirse atascado el tórax, así lo refiere la gente. Y es muy doloroso porque solo se va a quitar hasta que ese bolo de alimento baje hasta el estómago. La gente que lo ha tenido dice que siente la sensación de que algo interno se va aflojando poquito a poquito. O sea, van sintiendo el paso de esa comida hasta llegar a eso. Eso provoca un dolor intenso. Algunos lo refieren que es un dolor parecido a un infarto del miocardio, nada más que más largo, porque el infarto del miocardio puede ser un solo bombazo y ya se murió. Pero este es un dolorcito que va bajando hasta llegar hasta el estómago. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de masticar bien y tragar adecuadamente. Lo único que controlamos es la masticación. De ahí la deglución en adelante, todo eso demás es automático. ¿Algo más? La saliva también ayuda a que como que se deslice, ¿va? La saliva lo que hace es que ablanda todas esas estructuras y las fragmenta. Hay pacientes con algunas enfermedades que no producen saliva, entonces tienen muchos problemas de deglución y provocan úlceras en la lengua, en la faringe y hasta en el esófago. Eso lo vamos a ver cuando miremos el tema en particular. ¿Algo más? Doctor, va a subir las presentaciones al campus. Sí. Cuando terminemos Gracias. la clase, yo edito esta clase, le quito algunas cositas que no son importantes como ruidos o como tiempos perdidos y después de editarla se suben a la plataforma y ahí la van a encontrar. Yo creo que todavía no he podido entrar a la plataforma porque no creo que estén matriculados. Y la plataforma se abrió hace como unas 2 horas. Entonces yo edito esta clase y la voy a subir
y voy a empezar a matricularlo a cada uno de ustedes. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Algo otros comentarios? En cuanto a el proceso de alimento, digamos, uno mastica bien y todo eso, ¿al cuánto tiempo se ve reflejado esa acción o no hay un tiempo específico para las enfermedades que se dan? Bueno, si usted tiene la costumbre de no masticar bien, probablemente en un mes ya se vean reflejados. Se ve reflejado con el diagnóstico de dispepsia. Se llama mala digestión. La mala digestión puede provocar dolor de estómago, estreñimiento, distensión abdominal, eructos frecuentes, ventosos, un poquito olorosos, etcétera, etcétera. Entonces varía de persona en persona. También influye mucho la edad. Entre mayores usted, más problemas digestivos tendrá si no mastica bien la comida. Entre más joven es, como que el organismo tolera y soporta. Pero actualmente hemos visto que ya personas después de los 30 años, si han tenido una mal estilo de alimentación, empiezan a tener problemas. Me preguntaban, en caso del COVID, cuando se pierde el gusto, las glándulas salivales mencionadas son afectadas o hay alguna que es afectada en su mayoría. No son afectadas las glándulas salivales. Lo que es afectado son las terminaciones sensoriales. Cuando digo sensoriales es el sentir. La lengua tiene terminaciones motoras, que son las que le permiten el movimiento de la lengua, pero tiene terminaciones sensoriales. Estas terminaciones sensoriales son las que dan el gusto, que son salado, dulce, agrio, picante, me falta uno, amargo. Entonces, la lengua o la boca percibe esas diferentes sensaciones a través de la actividad sensorial. El COVID afecta a este nivel y se cree porque afecta a nivel de cerebro. De igual forma, la nariz tiene el núcleo olfatorio, ¿verdad? O el nervio olfatorio, que son terminaciones que permiten la percepción del olor. Como el COVID afecta a nivel cerebral, se cree que afecta a nivel de estas dos estructuras y por eso es que se tiene anosmia, o sea, pérdida del olfato, y agnosia a pérdida de la sensación del sabor. Es más frecuente en pacientes jóvenes, pero no afecta directamente las glándulas porque no es ahí el efecto del COVID. Doctor, uno cuando tiene problemas, digamos, de reflujo es porque hay problemas en el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Puede ser una de ellas. El reflujo puede ser causado por una mala digestión, por ejemplo, extremadamente rápido y voluminosamente puede hacer que por algún momento el esfínter, aunque esté normal, se venza y provoque regreso de cierta cantidad de líquidos y no necesariamente ese reflujo. La otra puede ser que verdaderamente esté afectado el esfínter y existe el reflujo. La otra puede ser una hernia hiatal que no tiene nada que ver con el esfínter, pero que lo que provoca es que parte del estómago se vaya al tórax y acumule tanto líquido ahí que provoque que se regrese el alimento. Eso lo vamos a ver cuando miremos ya. Cuando la persona padece de gastritis, siempre tiene eso de que, digamos, yo en mi personal padezco de gastritis.
y hay veces, digamos, tengo reflujo. Es por lo mismo de la gastritis, ¿va? Mire, cuando hay gastritis y asociación con reflujo, hay que investigar el Helicobacter pylori, ¿verdad? Porque es una de las causas más frecuentes en nuestro medio de afección gástrica y de reflujo. Eso se valora a través de una serie gastroesofágica, ¿verdad? Y puede ser una de las causas. La otra es, recuerden, el movimiento de los alimentos del estómago hacia el intestino delgado una vez después de haber comido, más o menos tiene alrededor entre 1 y 2 horas. Si usted tiene la costumbre de comer y se acosta inmediatamente, definitivamente va a tener una mala digestión. ¿Por qué no? Porque no permite ni la gravedad ni el posicionamiento tener un buen mecanismo de peristaltismo, ni tampoco permite el movimiento de los ácidos gástricos sobre el alimento. Y eso va a provocar algunas alteraciones. Eso lo vamos a ver un poquito más en la clase del día, a ver, hoy es viernes, ¿verdad? Del día lunes. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, comentario? Si no lo hay, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Y yo se las edito, las subo y los empiezo a matricular en un rato. Que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igual, feliz tarde.